Saludos desde La Habana. Bienvenidos a este informativo especial por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. En una jornada de profundo significado histórico, esta emisión rinde tributo a los protagonistas de una gesta que marcó el rumbo de nuestro país. De inmediato le presento nuestros titulares. General de Ejército Raúl Castro Ruz y presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidieron acto central por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Líderes políticos, organizaciones sociales y movimientos de solidaridad enviaron desde diferentes partes del mundo mensajes de felicitación al pueblo cubano por la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional. Cubavisión Internacional celebra aniversario 39 de su fundación. Nuestra casa informativa se convirtió desde entonces en el portal de Cuba al mundo para quienes quieren conocer más sobre la realidad de nuestro país. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe hasta el final. Ya lo decíamos, el líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió este sábado el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez, en Ciego de Ávila. Encabezada también por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la ceremonia reunió a más de 10.000 personas en tributo al legado histórico del 26 de julio. A continuación, los detalles de esta jornada con el reporte de nuestra enviada especial, Leisa Fritzia Tápanes. Adelante. Un saludo desde la Plaza de la Revolución Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, donde el pueblo se ha dado cita para conmemorar el 72 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El acto central nacional contó con la presencia del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, y del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Presentaciones artístico-culturales hicieron gala de las tradiciones más autóctonas de la provincia avileña y la gesta histórica fue rememorada junto a los logros actuales del territorio. En un ambiente de solemnidad histórica, miles de avileños y 370 amigos de la solidaridad rinden tributo a la gesta que marcó el camino de la revolución. Para comprender el significado de esta conmemoración desde la voz ciudadana, hemos recogido testimonios de quienes hoy llenan esta plaza. Muchas motivaciones tenemos nosotros los avileños por estar aquí. Alcanzar la sede fue un logro, fue un sueño hecho realidad. Hemos visto transformar nuestra ciudad, una ciudad linda. Hemos visto los cambios. Es el orgullo de cada cubano, de que puede tener todo cubano ante lo que vivieron, lo que se vivió en nuestra Cuba en el año 53, por lo que cayeron tanta gente y por lo que hoy nosotros estamos defendiendo lo que tenemos. Ciego de Ávila ahora ha hecho muchas cosas, pero que hace rato que Ciego viene trabajando por el bien del pueblo. Los valores que inspira la revolución cubana contra el neoliberalismo, contra el individualismo, contra el capitalismo en términos generales, ¿no? De alguna manera nos han marcado el camino a aquellos pueblos que en el siglo XXI seguimos aspirando a construir repúblicas desde abajo, desde la izquierda. Nos trae el aprender del pueblo cubano y nos trae también un sentimiento internacionalista. Somos un movimiento político internacionalista y en ese sentido para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Como parte de una brigada completamente trans y queer o LGBTQ, en este viaje vemos como con el nuevo código familiar, Cuba sigue evolucionando y haciéndose más incluso y más igualitario, y para nosotros en los Estados Unidos que estamos luchando por un cambio enorme en contraste a
los ataques y todo el terror estatal que se enfrentan nuestras comunidades, Cuba nos inspira mucho y es muy especial estar aquí para celebrar el 26 de julio. Con este acto, Ciego de Ávila se suma al recuerdo nacional de una gesta que transformó la historia de Cuba. Más allá de la ceremonia, el mensaje subraya la importancia de preservar la memoria histórica como guía para los desafíos actuales. Y lo decíamos en titulares, desde América Latina, Europa, Asia y África, líderes políticos, organizaciones sociales y movimientos de solidaridad enviaron mensajes de felicitación al pueblo cubano con motivo del Día de la Rebeldía Nacional. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros destacó la unión indisoluble de ambas naciones frente a los ataques imperiales y reafirmó el legado del Moncada como inspiración continental. De igual forma, saludó al general de ejército Raúl Castro Ruz, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al pueblo de la Mayor de las Antillas. Por su parte, y desde Bolivia, el mandatario Luis Arce evocó al líder histórico Fidel Castro y subrayó que la historia la hacen los pueblos. Desde la Casa Grande del Pueblo, sede gubernamental, destacó la unidad como arma esencial de la Revolución cubana. En tanto, Nicaragua expresó su afecto y respeto por la heroica gesta de 1953 en una misiva dirigida al presidente Díaz-Canel. Las máximas autoridades del gobierno sandinista subrayaron la valentía revolucionaria y la histórica hermandad entre ambos pueblos. Asimismo, se realizaron actos conmemorativos en embajadas y espacios públicos, donde se exaltó el ejemplo de Fidel Castro Ruz y la generación del centenario como inspiración para los pueblos que luchan por su emancipación. En este aniversario 72 del Moncada, el homenaje internacional reafirmó el compromiso con la justicia y la soberanía de los pueblos. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Estar aquí es cumplir parte de mis sueños. Es la satisfacción de trabajar en equipo. Es como vivir una aventura diferente. Un equipo de profesionales altamente calificados. En constante desarrollo y transformación. Somos Cubavisión Internacional. 39 años contando Cuba al mundo. Y nuestra casa Cubavisión Internacional celebra este sábado 39 años de fundada. Un 26 de julio, pero del año 1986, esta señal nació con el compromiso de ser voz e imagen de la realidad de Cuba como portal al mundo y hoy continúa esa identidad con orgullo. Mes de julio del año 1986. Se avisoraba un nuevo reto para nuestros periodistas, la posibilidad de transmitir la señal de la televisión cubana vía satélite. Es así que durante la celebración del aniversario 33 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se inauguraba oficialmente la señal de Cubavisión Internacional con transmisiones televisivas para misiones diplomáticas, internacionalistas y amigos de la nación. Lo que nació como un proyecto visionario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, para mostrar un país auténtico, más allá de los titulares, hoy sigue siendo un puente cultural que durante casi 4 décadas ha formado generaciones de comunicadores dedicados a un principio fundamental: dejar de ser espectadores para convertirnos en protagonistas de la verdad. No hablamos solo de un medio informativo, somos un espacio donde la historia cubana se comparte sin filtros, donde artistas, deportistas, hombres de ciencia y gente común encuentran aquí una plataforma para llegar a públicos diversos las 24 horas del día. CBI, como muchos acostumbramos a llamar al canal, tal vez por la sensación de cercanía, tal vez por la confianza que comparte en cada emisión, se erige como un faro de periodismo comprometido con una lucha constante por mostrar narrativas sin marcas.
Cubavisión Internacional cumple 39 años al aire y sigue siendo ese portal. Un proyecto que nació para contar historias y que hoy, en pantallas y redes sociales, sigue acercando a Cuba al mundo. Noraleidis Becerril, Cubavisión Internacional. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Por eso ya le doy la bienvenida en el estudio a la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también a todos los que están en nuestra compañía. Jornada de sábado en el territorio cubano y las temperaturas se mantienen bien elevadas a lo largo de todo el país, superando los 32 y 33 grados Celsius y están llegando incluso a valores que también superan los 36 grados en algunos puntos, principalmente del interior de la región oriental. Similares van a continuar también las condiciones del tiempo durante esta próxima jornada de domingo. Ahora mismo sobre el territorio cubano es muy poca la nubosidad porque está la marcada influencia de las altas presiones y se ha limitado un poco las precipitaciones, aunque es usual que en el horario de la tarde, por los factores a escala local, por el calor del día que permite el ascenso de aire cálido y también por otras condiciones o otra inestabilidad típica de esta época del año, sí puede incrementarse de manera puntual esos aislados chubascos y tormentas eléctricas. Pero en esta próxima jornada de domingo, los principales destinos turísticos de Occidente estarán caracterizados, al menos en las primeras horas del día, por muy poca nubosidad, mucho sol, cielo parcialmente nublado en el horario de la tarde, prácticamente sin precipitaciones y temperaturas elevadas en el entorno de los 33 y hasta 34 grados Celsius en Playa Girón al sur de Matanzas. Asimismo, para la parte central, sus principales destinos turísticos también será una jornada de mucho sol, prácticamente cielo despejado, sobre todo en Jardines del Rey y en Cayo Santa María. Gradualmente se va a ir incrementando los nublados en el transcurso del mediodía y ya por la tarde pocas precipitaciones en sentido general, algún chubasco de manera aislada para el caso de Trinidad y escasas lluvias en el resto de la región, pero observen los valores de temperatura, siguen elevados entre 33 y 34 grados Celsius en Playa Santa Lucía y también en el destino turístico de Trinidad. Asimismo, en la parte oriental observen los valores de 35 grados en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, 33 grados Celsius para Playa Guardalavaca, también en la ciudad de Baracoa, en el extremo más oriental, y como pueden apreciar, otra jornada de muy poca nubosidad, mucho sol durante casi todo el día y con escasas precipitaciones. La salida del sol a las 6:30 de la mañana por el extremo más oriental, por Punta de Maicí, 8:22 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, y la luna oficialmente comenzó su fase de luna nueva. Así que ya usted sabe, una jornada de domingo en el archipiélago cubano de calor y con pocas precipitaciones. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín, por estas precisiones. Nosotros avanzamos con otros temas. La ciudad de Santiago de Cuba volvió a ser testigo de la historia cuando este 26 de julio se realizó el asalto simbólico al antiguo cuartel Moncada en homenaje al aniversario 72 de la gesta revolucionaria de 1953. Posteriormente, y en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, fueron depositadas ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Los cimientos del otrora cuartel Moncada en Santiago de Cuba se estremecieron como en aquella madrugada de la Santa Ana, pero esta vez reeditada por las nuevas generaciones en acto simbólico reafirmando el compromiso con los ideales de justicia. A 72 años de la gesta liderada por Fidel Castro Ruz y un grupo de jóvenes de la generación del centenario, las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, dirigentes políticos, juveniles y de masas, y una representación del pueblo santiaguero, recuerdan que la patria se defiende con ideas y se honran con cada acción justa. En cada poesía y canto se evocó la impronta de un Moncada que hoy la juventud marca la ruta de la epopeya, de amigos que desde la solidaridad aportan por el bienestar de la nación y los científicos cubanos que desde la innovación y la ciencia buscan la soberanía en medio de obstáculos y bloqueos. El Moncada no fue solo un combate, fue el despertar de una nación que ante el Panteón de los Mártires del 26 de julio, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, honran el legado de los que con su sangre abrieron camino al triunfo de enero de 1959.
Ofrendas florales en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el pueblo de Cuba, fueron depositadas en el monumento de los asaltantes caídos. Tuvimos la soberana para este pueblo y siempre que venimos aquí juramos seguir haciendo vacunas y seguir produciendo para este pueblo. Venir, por supuesto, al abrazo con Fidel, el cariño a los moncadistas y, por supuesto, el respeto al altar de la patria, donde están los héroes y mártires que han construido el camino a este proyecto de país, porque hoy nos toca también defender, significa la importancia de nosotros de seguir en esa lucha, sobre todo en los tiempos difíciles que vive la patria. La historia del Moncada continúa siendo una llama encendida como símbolo de resistencia ante los desafíos de la contemporaneidad, como los legara Martí y Fidel. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Cubavisión Internacional. Y llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Por eso ya le doy la bienvenida en el estudio al colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudia. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en su edición de Fin de Semana. Muchísimas gracias. Durán, ¿de qué estaremos hablando en esta emisión? Bueno, en este segundo segmento de deportes de la jornada del sábado 26 de julio aquí en Cubavisión Internacional, en su aniversario 39, estaremos comentando sobre baloncesto masculino y también atletismo. Son las dos propuestas que tenemos para nuestros televidentes. Bueno, pues te dejo para que des detalles de ambas disciplinas. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo reiterado para todos. El básquet masculino cubano se alista para competir en las clasificaciones a la Copa Mundial de este deporte, que tendrán como sede a Qatar en 2027. Los antillanos buscarán su boleto a la fase de grupos de dicha eliminatoria, disputando una cuadrangular del 8 al 10 de agosto próximo en la ciudad chilena de Valdivia. Allí los nuestros contenderán por este orden con los quintetos de El Salvador, Ecuador y Chile. Sobre este tema, el programa Cubavisión Deportes, que transmite nuestro canal los fines de semana, invitó para la emisión del actual al DT del equipo cubano, Onel Planas. En Cuba Noticias presentamos un fragmento del diálogo que sostuvo el colega Hernández Luján con el director técnico cubano. Ecuador, Chile, El Salvador, y clasifican 2 para llegar a esta ventana. Me parece que no hay muchas complicaciones. Bueno, los rivales que vamos a enfrentar, excepto Chile, que estuvo en la ventana de la Copa América con nosotros, no están dentro del entorno que estuvimos nosotros, entre los 16 primeros de América. Pero son equipos que han mejorado sus nóminas, tienen sus ligas profesionales y pienso que han aumentado su nivel. Nosotros ya hicimos el estudio del contrario ya lo tenemos los informes hechos. Y bueno, nos estamos preparando en consecuencia con lo que hemos visto. Hablando de la preparación, porque después quiero regresar sobre este clasificatorio, cuéntame, el equipo ha estado bastante completo en sentido general, las ausencias más notables. Bueno, nosotros empezamos la preparación el 2 de junio. O sea, teníamos planificado 10 semanas y nos hicimos un plan, un PDC directo a competencia con un mesociclo de un especial variado y ahora estamos en un especial competitivo. Y lo hemos ido cumpliendo como se planificó. Sí. Si es primer lugar, a Cuba le toca, primer lugar de este grupo, le toca rivales complicados en la ventana mundialista. Si es segundo lugar, es un grupo más asequible. Coméntame sobre esto, entonces. ¿Qué hace Cuba entonces? Bueno, ¿Escoge rival? No, lo primero que va a hacer Cuba es garantizar la clasificación. Ya. Y después que se garantice la clasificación, bueno, estratégicamente pensaremos qué es lo que nos conviene para poder avanzar en el proceso de ventana mundialista y eso lo decidiremos a la medida que marche el campeonato. Si es primero de grupo, los rivales son Brasil, Venezuela y Colombia. Sí, un grupo duro. Durito.
Y si es segundo de grupo, Argentina, Uruguay y Panamá. Un ¿Qué le gusta más? Un ¿Qué le gusta grupo, más a usted? bueno, me gusta el segundo grupo. Es más asequible, ¿no? Pero los tres son duros también. Los tres son duros. El baloncesto ha aumentado sus niveles. Aquí no hay rivales pequeños. Ajá. Nosotros tuvimos un grupo durísimo para la Copa América y avanzamos. Lo que, bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió con el tema de las pizzas y todos esos procesos que no pudimos concretar nosotros. Bueno, la entrevista completa con el director técnico del equipo masculino de baloncesto de nuestro país, usted la puede buscar a través de nuestras redes sociales, pues fue transmitida este fin de semana en el programa Cubavisión Deportes. Y en otros temas, el discóbolo cubano Mario Díaz dominó este sábado la prueba de lanzamiento del disco en el Meeting Internacional de Luxemburgo, con registro personal y récord para la competencia de 67 metros y 44 centímetros. Con este resultado, el matancero dejó atrás su marca de 66.40 conseguida en La Habana en abril de este año. Por otro lado, se mantuvo en zona de clasificación dentro del ranking para el Campeonato Mundial al Aire Libre, que tendrá como sede a la capital japonesa en septiembre próximo. El antillano quedó a solo 6 centímetros de la marca mínima exigida por la World Athletics, que es de 67.50. Aun cuando no la logre, no va a tener dificultades Mario Díaz para poder estar en el próximo Campeonato Mundial. Así terminamos los deportes, Claudia, gracias, y seguimos ahora disfrutando de los minutos finales de Cuba Noticias. Gracias a ti por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos otras informaciones. Ciego de Ávila en 26. La lucha no ha cesado. Sin perder día, la tira hoy mi tierra muestra su esplendor, valió la pena el empeño. Ciego de Ávila en 26. La tira vileño. Ciego de Ávila. Y el 26 de julio de 1953 quedó marcado en la historia de Cuba como una de las fechas más emblemáticas en la lucha por la independencia y la justicia social en la mayor de las Antillas. El asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo encendieron el fulgor de una revolución que cambiaría el destino del país. Al cierre de nuestra emisión, recordamos estos acontecimientos. A las 5:15 de la madrugada, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, intentaba tomar el control del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, símbolo del poder militar del régimen batistiano. La operación fue planificada con minuciosidad, con la esperanza de desatar una insurrección generalizada que derrocara a la dictadura. Era 26 de julio de 1953. A cierta distancia de Santiago, en la ciudad de Bayamo, también ocurrió un hecho similar en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Ambas acciones ocurrieron al unísono, ya que los líderes de los dos grupos de ataque habían sincronizado sus relojes la noche antes. El grueso de los jóvenes agrupados en células no sabían en qué consistía la acción, lo que garantizaba el carácter secreto y sorpresivo. La mayoría provenía del occidente del país y no llegaban a los 25 años, pero los guiaba la efervescencia del movimiento. Aunque ambos asaltos fracasaron en su intención de derrocar a la dictadura en ese momento, lograron algo aún más importante: inspirar a generaciones de cubanos a luchar por su soberanía. Sin embargo, la resistencia del ejército batistiano fue más fuerte de lo previsto, respondiendo con rapidez y brutalidad. El 26 de julio fue el gran desagravio, fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar
la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Es por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía. La valentía de los jóvenes, la visión de un cambio profundo y la determinación de desafiar el poder establecido se convirtieron en símbolos indelebles. La historia de estos asaltos sigue siendo un testimonio del espíritu indomable de Cuba y su lucha por la libertad. Dairon Chan y Celia María Reyes Casate para Cubavisión Internacional. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero antes, repasemos los temas más importantes de la presente emisión. En esta emisión ofrecimos detalles del acto central celebrado este 26 de julio por el Día de la Rebeldía Nacional en la provincia de Ciego de Ávila. De igual forma, le informamos sobre los mensajes de felicitación por el aniversario 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Y le dedicamos un espacio al aniversario 39 de nuestra casa informativa, nacida por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana,